Hola amigos, hoy vamos a penetrar en el proceloso mundo de las funciones generatrices. Partimos de la definición de función generatriz. Bueno, ¿qué va a ser una función generatriz? En principio una función generatriz va a ser una herramienta cuyo objetivo va a ser utilizarla en el desarrollo de potencias de números enteros positivos, negativos e incluso fraccionarios, y también luego utilizarla como una herramienta en combinatoria, que se utiliza también con mucha frecuencia. Así que es muy importante el concepto y entender muy bien lo que es una función generatriz. Para ello yo voy a partir del siguiente detalle. Voy a partir de una función real de variable real, f de x, de tal manera que tenga todas sus n derivadas definidas en cero, es decir, existe la derivada enésima de la función en cero para cualquier valor de n desde cero en adelante, incluido el cero, porque cuando n vale cero estamos con la imagen, sería f de cero, ¿no? Para n igual a 1 sería la primera derivada, para n igual a 2 la segunda, etcétera. Bueno, entonces en estas condiciones vamos a decir que f de x es la función generatriz de la sucesión a su 1, a su 2, a su 0, perdón, a su 1, a su 2, a su n, de este término, cuyo término general es este que aparece aquí. Serían las derivadas enésimas en 0 partido por n factorial. Es decir, que a su 0 sería f de 0 partido por 0 factorial, que es 1 y por tanto sería f de 0. A su 1 sería la derivada en 0 partido por 1 factorial. El siguiente término sería la segunda derivada en 0 partido por 2 factorial y así sucesivamente. Esto me va a permitir afirmar que esta función se puede escribir en forma de polinomio de esta manera, es decir, con los coeficientes de la sucesión que genera. Es decir, f de x es igual a f de 0 más f' de 0 partido por 1 factorial. Fijaros, el grado 1 es el coeficiente a su 1 de la sucesión. El coeficiente de grado 2 del polinomio es el coeficiente a su 2 de la sucesión, y así sucesivamente. En principio sin limitarle el grado. Bueno, pues a esta expresión que aparece aquí a la derecha, este polinomio, se le llama polinomio de Mac-Laurin de la función f de x, y si le queremos si la queremos detener un determinado grado, sería de grado el que fuese, ¿no? El de grado 1, pues sería f sub 0 más f' de 0 partido 1 factorial por x. Ese sería el polinomio de Mac-Laurin de grado 1 de la función. Entonces, ¿cómo se llega a esta igualdad? Claro, vosotros podéis decir, bueno, ¿y esto por qué? Porque me lo dices tú. Pues en principio sí. Voy a partir de esta definición. Ahora, ¿cómo se llega a esto? Para llegar al polinomio de Mac-Laurin, para demostrar que esto es cierto en un entorno del cero, lo tenéis demostrado en este mismo canal en una lección titulada combinatoria. Hay un apartado al final de funciones generatrices y ahí, antes de introducirse a las funciones generatrices, se explica lo que es un polinomio de Mac-Laurin y cómo se llega a esta igualdad en un entorno, repito, en un entorno del punto cero, que es donde me interesa en este caso. Bueno, pues entonces de aquí de lo que se trata es de escribir una función en forma de polinomio. ¿Por qué? Porque el polinomio es mucho más fácil en muchísimas ocasiones de tratar que la función en sí. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué podemos identificar la función con el polinomio? Pues veamos que efectivamente se puede hacer en un entorno del cero. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo más característico, uno de los más característicos de esto, es la función exponencial, la función f de x igual a e elevado a x. Aquí la tenemos. ¿Por qué? Porque sus derivadas enésimas son muy fáciles de calcular. La derivada de esta función es el propio e elevado a x, la derivada segunda sigue siendo elevado a x, es decir, que todas las derivadas enésimas para todo n es e elevado a x. Entonces aquí la tengo, la derivada enésima es e elevado a x. Según esto, puedo afirmar que la función exponencial, por tanto, según esta definición, es la función generatriz de la sucesión e elevado a x. En 0 sería 1, la imagen de la derivada enésima en 0, al sustituir x por 0 me da 1, sería entonces 1 en el numerador y n factorial en el denominador. Eso sería la sucesión que me genera la función exponencial. Así que la función exponencial la puedo escribir en forma de polinomio como primer elemento de esta sucesión, 1 partido por 0 factorial, que es 1. Siguiente, 1 partido por 1 factorial, que es 1, 1 por x. Siguiente, 1 medio, 1 partido por 2 factorial por x al cuadrado. Y así sucesivamente. Esto sería el desarrollo en forma polinómica de la función exponencial.
Se identifican. Esto, lo de la derecha es una aproximación de lo de la izquierda, sí, y va a ser una aproximación tanto mejor cuanto más grande sea el grado del polinomio. Vamos a ver gráficamente cómo funciona. Yo voy a dibujar la función exponencial. Aquí la tenemos, la función exponencial en el intervalo menos 2, 1, por ejemplo. Repito que vamos a trabajar en las proximidades del cero. Si yo tomo el polinomio de Maclaurin de grado 1, el polinomio de Maclaurin de grado 1 es el polinomio 1 más x, y si lo dibujo la función y igual a 1 más x, es esta recta azul que aparece ahí. Fijaros que la aproximación es muy buena, es exacta en cero, pero a medida que se va alejando del cero, la aproximación pierde, se pierde aquí, tanto aquí como aquí, ya es una aproximación mala, y es una aproximación, bueno, relativamente buena, muy cerquita del cero. ¿Qué ocurre si ahora en vez de tomar el polinomio de grado 1 tomo el polinomio de grado 2? Pues si tomo el polinomio de grado 2, ahora el dibujo va a ser este. Fijaros, el dibujo azul, la gráfica azul, es el polinomio de grado 2 de Maclaurin, y ya lo aproxima en un intervalo mucho más amplio, ¿no? Fijaros que, aunque sigue siendo las proximidades del cero, aquí ya en la aproximación, aquí casi se superponen en este tramo, ¿no? Luego ya a medida que se va hacia la derecha o hacia la izquierda ya se pierde la aproximación. Pero si voy aumentando el grado 3, lo que obtengo ahora va a ser esta gráfica azul, que vemos que es mucha mejor aproximación que la anterior. Aunque a la izquierda sigue perdiendo identificación, pero veremos que se va corrigiendo a medida que vamos aumentando el grado. Ahora vamos a hacer un salto cualitativo y cuantitativo, y de grado 3 vamos a pasar directamente a grado 6 para ver cuál es la función de grado 6. Y la función de grado 6, aquí la tengo. Fijaros ya cómo se va aproximando prácticamente en el intervalo menos 2, 1, prácticamente coincide la función exponencial con el polinomio de grado 6. Entonces, ¿se puede permitir esta identificación? Sí, esta identificación es cierta desde el punto de vista del análisis, que es lo que estamos viendo ahora aquí con estos dibujos, sería en el radio, cierta en el radio de convergencia de la serie, de la derecha. Aquí el radio de convergencia de la serie, pues en principio creo que es todo R. Ahora no lo podría asegurar, pero hay otras funciones que solamente se aproximan en un intervalo, y ese intervalo se llama intervalo de convergencia. A nosotros, en cualquier caso, eso no nos interesa. Nos interesa la identificación de la función con el polinomio. Esto sí. Y esto es con lo que nosotros nos vamos a quedar. Bueno, otra función muy importante y que vamos a utilizar mucho es la función 1 partido por 1 menos x. Vamos a ver entonces en esta función como que es función generatriz de una sucesión. ¿De qué sucesión? Bueno, pues volvemos a la definición de antes y vimos que la sucesión eran los distintos derivadas enésimas en el punto cero. Lo que tendré que hacer son las derivadas sucesivas de esta función y ver cuál es la derivada enésima, establecer una fórmula para la derivada enésima. Entonces vamos allá. La voy a escribir como 1 menos x elevado a menos 1 para derivarla como una potencia, que es mucho más sencillo, ¿no? Entonces vamos con la primera derivada. F' de x es el exponente menos 1 por la base 1 menos x por la derivada de la base, que es menos 1, por el exponente, por la base elevado a menos 1, a menos 2, ¿no? Recordar que la derivada de una potencia, x elevado a n, es n por x, n menos 1. Bueno, pues esta es la derivada. Este menos 1 con este menos 1 se anulan y se transforman en más, y finalmente, simplificada, me queda que la primera derivada es 1 menos x elevado a menos 2. Pasamos a la segunda derivada. La segunda derivada ahora es menos 2 por 1 menos x elevado a menos 3 por menos 1. Bien, aquí parece que me he equivocado, aquí hay un error, aquí es un menos 3, porque es menos 2, menos 1, entonces aquí sería menos 3. Bueno, aquí sin embargo ya está corregido, ¿no? Bueno, aquí hay es un menos 3, es un error que se ha deslizado. Bueno, la derivada en cualquier caso es correcta, porque este menos 2 por este menos 1 es 2, sin problema, y el 1 menos x será elevado a menos 3. Bien, hacemos una tercera derivada, y la tercera derivada es menos 6 por 1 menos x elevado a menos 4 por menos 1. El menos 6 por menos 1 es 6, 1 menos x elevado a menos 4. Entonces, observad que todas las derivadas me van a aparecer en la potencia de 1 menos x, 1 menos x, 1 menos x elevado, en el caso de la primera derivada a menos 2, en el caso de la segunda derivada, en el caso de a menos 3, en el caso de la tercera derivada a menos 4, pues en el caso de la derivada enésima sería a menos n menos 1.
Y el coeficiente, los coeficientes son 1, 2, 6, pero 1 es el factorial de 1, 2 es el factorial de 2 y 6 es el factorial de 3. Así que sería en general el factorial de n el coeficiente. Así que puedo afirmar que la derivada enésima es factorial de n por 1 menos x elevado a menos n menos 1. Bien, una vez que ya tengo la derivada enésima, recordar que la sucesión que me generaba esta función era f sub n de 0 partido por n factorial. Ahora, ¿quién es f sub n de 0? Sustituimos x por 0 y aquí me queda 1 elevado a lo que sea, es 1. Es n factorial, así que la sucesión es n factorial partido por n factorial. Esta es la sucesión. Y la sucesión n factorial partido por n factorial es la sucesión constante 1. Así que 1 partido por 1 más x me genera la sucesión 1, 1, 1, 1. Entonces, a la hora de identificarla con el polinomio, ¿qué polinomio se identifica con esta función? Pues el polinomio es el 1 más 1 por x, más 1 por x al cuadrado, más 1 por x al cubo, etcétera, etcétera. Esto es la serie llamada serie geométrica, que es convergente en el intervalo menos 1, 1. Si lo analizamos desde el punto de vista geométrico y gráfico, o sea, o analítico, como queráis, podemos dibujar la función 1 partido por 1 menos x, aquí la tenemos, acá a la derecha del 1 es una asíntota por aquí debajo. Bueno, como estamos trabajando en el entorno del 0, me interesa pues este tramo, ver cómo la aproxima la función. Cogemos el polinomio de grado 1, que es 1 más x, y esta es la aproximación, una aproximación de entrada muy mala, pero a medida que vamos aumentando, hacemos el de grado 2, ya tenemos esta aproximación, ya la coincidencia me amplía el intervalo de coincidencia. En grado 3 sería esto, aquí vemos cómo lo amplía, y si saltamos al grado 6 me sale esto. Fijaros, aquí lo amplía, lo acerca muy bien, a la derecha aquí lo aleja mucho, pero como estamos en las proximidades del 0 me sirve perfectamente la identificación. Bien, aquí entonces nos quedamos con esto. Vamos ahora a partir de esta igualdad de la serie geométrica y de la función 1 partido por 1 menos x, que es la función generatriz, vamos a ver una serie de funciones también que son de interés. Entonces, si partimos de la generatriz 1 partido por 1 menos x y la multiplicamos, ambos miembros, multiplicamos por x, ¿qué ocurre? Que a la izquierda tengo x por 1 partido por 1 menos x, y a la derecha, al multiplicar por x, me queda x más x al cuadrado, más x al cubo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es ahora el coeficiente independiente del polinomio? Obviamente es 0, así que el primer término de la sucesión generada es 0, el siguiente es 1, 1 y 1 para el resto, así que la sucesión que me genera esta función es la 0, 1, 1, 1. Y si en vez de multiplicar por x, multiplico por x elevado a k, por x al cuadrado, por x al cubo, lo que sea, pues lo que va a ocurrir es que la sucesión que se genera ahora va a empezar en x elevado a k, y por tanto los primeros k términos del polinomio, digamos, coeficientes del polinomio, van a ser todos ceros. Así que la sucesión que me genera es 0, 0, 0, k veces, y luego a partir del coeficiente de xk ya es 1, 1, 1 para todos los demás. Es decir, se van como desplazando. Otra cosa que podemos hacer es también derivar esta igualdad. Si yo derivo 1 partido por 1 menos x, respecto de x me queda 1 partido por 1 menos x al cuadrado. Y si yo derivo el polinomio de la derecha, me queda derivada de 1 a 0, derivada de x1, derivada de x al cuadrado 2x, 3x al cuadrado, etcétera, etcétera. Entonces, el polinomio, aquí lo tengo, o la expansión de esta función es este polinomio, y los coeficientes son 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente. Es decir, sería el conjunto de los números naturales. Es la sucesión que me genera, la sucesión n, que me genera esta función. Bueno, pues a partir de aquí vamos también ahora a ver cuál es esta función que me genera. Bueno, esto es el desarrollo de la potencia enésima de un binomio. Para el desarrollo de la potencia enésima de un binomio, bueno, podemos hacer las funciones derivadas, como hicimos antes, pero aquí también podemos aplicar el binomio de Newton, que lo conocemos. El binomio de Newton sabemos que es el desarrollo de la potencia de un binomio, que viene dada por la suma donde i va desde 0 hasta n de los n sobre i, los números combinatorios, n sobre i, por x elevado a i, donde i va desde 0 hasta n. Bueno, pues entonces si hacemos este desarrollo, me queda para igual a 0 sería
n sobre 0 es 1 por x elevado a 1. Perdón, por x elevado a 0, que es 1. Entonces el primer término es 1. El siguiente sería n sobre 1, que es n por x. N sobre 1 por x y así sucesivamente, más n por 2 por x al cuadrado. El desarrollo, la expansión sería esta. Y entonces esto me genera esta sucesión. Término independiente, 1, coeficiente de grado 1, n sobre 1, del de grado 2, n sobre 2, etcétera, hasta llegar al de grado n, que sería n sobre n. Y a partir de aquí, como a partir de aquí ya no hay más, o sea, es decir, no tiene grado n más 1, serían ceros. Se consideran ceros para que la sucesión sea infinita, ¿no? Pero ceros. Esta sería la función generatriz. Si hacemos 1 menos x elevado a n, razonando de la misma manera, pues va a ser esto. Ahora van alternando los menos, más menos, va a ser esta sucesión, la expansión de esta función. Vamos a ver ahora una muy importante, que la vamos a utilizar en el futuro con muchísima frecuencia, que es la función 1 partido por 1 menos x elevado a n. La vamos a escribir como potencia, es decir, como 1 menos x elevado a menos n, y vamos a hacer las derivadas sucesivas para ver cuál es la expansión de esta función, o dicho de otra manera, cuál es el polinomio por el que se puede aproximar en un entorno de 0 esta función. Bien, pues primera derivada, menos n por 1 menos x elevado a menos n menos 1 por la derivada de 1 menos x, que es menos 1. El menos n con el menos 1, n. N por 1 menos x elevado a menos n menos 1. Bien, segunda derivada. N por menos n menos 1 por 1 menos x elevado a menos n menos 2 por la derivada de 1 menos x, que es menos 1. Este menos n menos 1 con este menos 1 se transforma en más, queda n más 1 por n, por 1 menos x elevado a n menos 2. Podemos hacer incluso la tercera derivada, observando que es esta que me queda aquí. Por lo tanto, derivada enésima. Bueno, pues la derivada enésima, según lo que acabamos de ver, va a ser, o la derivada aquí voy a llamar késima. Voy a utilizar k como índice para distinguir la n de esta n que está aquí, para no identificar, porque no es lo mismo, ¿no? Entonces, para no mezclarlas. Entonces, derivada k de orden k. La derivada de orden k, según estas expresiones que me aparecen aquí, y comparándolas, va a ser n más k menos 1 por el anterior, hasta n, multiplicado por hasta n, por 1 menos x elevado a menos n, menos k. Bien, como la sucesión que genera la función es f sub k de 0 partido por k factorial, voy a ver quién es f sub k de 0. Y f sub k de 0, aquí lo tengo, es sustituir x por 0, aquí me quedaría 1 en este paréntesis elevado a lo que sea, va a ser 1, por tanto f sub k de 0 me va a quedar estos factores que están multiplicando al 1 menos x elevado a menos n menos k, que es esto que aparece aquí. Ahora bien, si yo multiplico, fijaros que este va desde n más k menos 1 hasta n. Si yo quiero completar con un factorial, tendría que multiplicar por n-1, por n-2, por n-3, es decir, tendría que multiplicar por n-1 factorial, pero si multiplico por n-1 factorial, para que se conserve la igualdad, también tengo que dividir por n-1 factorial, así que es lo que voy a hacer, multiplico por n-1 factorial y divido por n-1 factorial. Observar que el numerador es el factorial de n más k menos 1. Y el denominador es n-1 factorial. Esto es f sub k de 0, como la sucesión era f sub k de 0 partido por k factorial, aquí la tengo. Ahora el f sub k de 0, que es lo que acabo de ver aquí, lo divido por k factorial, obteniendo esta expresión. Y esta expresión que tengo aquí es ni más ni menos que las combinaciones, o el factorial de n más k menos 1 sobre k, que son las combinaciones con repetición de n sobre k, de n tomadas de k en k. Combinaciones con repetición, es la fórmula de las combinaciones con repetición de n tomadas de k en k. Bien, hay que saber combinatoria básica. Esta igualdad la tenéis también explicada en el vídeo de este canal que se titula Combinatoria, números combinatorios, funciones generatrices. Es un vídeo anterior. Entonces, que ahí explica lo que son las combinaciones con repetición. También en ese mismo vídeo se explican lo que son los números combinatorios de exponente negativo, y esto es igual a menos 1 elevado a k por menos n sobre k. Bueno, como ya tenemos entonces los términos de la sucesión que genera la función,
Entonces esta función es la función generatriz ¿de qué sucesión? Pues si sustituimos k por 0, k por 1, k por 2, etcétera, voy obteniendo los coeficientes del polinomio correspondiente o el polinomio de expansión de esta función. Lo que os decía antes, también es cierto que las combinaciones con repetición de n tomadas de k en k es menos 1 elevado a k por el número combinatorio menos n sobre k, donde ahora aquí menos n sería negativo. Esto también aparece explicado en esa lección de la que os he comentado. Y entonces puedo poner los coeficientes en función de números negativos, de números combinatorios negativos. Así, aquí está, es la función generatriz de estos números combinatorios. Y si no, lo hacemos en función de las combinaciones con repetición. Aquí lo tengo. Lo hacemos con combinaciones de n tomadas de 0 en 0, combinaciones de n tomadas de 1 en 1, con repetición, etcétera. Que yo, los ejercicios, recurriré a esto. Bien, recurriré a esto, a las combinaciones con repetición, o directamente al número combinatorio que me da las combinaciones con repetición. Eso ya lo veremos a la hora de realizar los ejercicios. Lo que es importante es quedarme con esta igualdad. Esto hay que sabérselo perfectamente. Esto es muy fácil de recordar porque viene en orden, n sobre 0, n sobre 1, n sobre 2, etcétera, etcétera, ¿no? Pero con repetición, ¿eh? Bien. Pasamos entonces al siguiente. Vamos a empezar a hacer ejercicios una vez que ya sabemos lo que son las funciones generatrices. Ahora vamos a hacerlo al revés. Lo que me dice es que encuentre las funciones generatrices de estas sucesiones. Bueno, pues 8 sobre 0 sobre 1 sobre 2. La primera sería hasta 8 sobre 8, porque ya 8 sobre 9 ya no tiene carece de sentido en números enteros positivos, ¿no? Así que sería de 8 sobre 0 hasta 8 sobre 8. Se entiende que si es una sucesión, el resto serían ceros. Así que esto ya lo vimos, que es esta función. Esta es la función que me genera esta sucesión, puesto que 1 más x elevado a 8 es este desarrollo que aparece aquí. 8 sobre 0 por 8 sobre 1 elevado a x, más 8 sobre 2 x al cuadrado, etcétera, etcétera. Y por tanto los coeficientes son 8 sobre 0, 8 sobre 1, etcétera. Aquí me dan. Bien, la b. Bueno, la b está claro que si yo derivo esta igualdad, que si yo derivo lo que tengo a la derecha, me queda derivada de 8 sobre 0, 0, por ser una constante, derivada de esto es 8 sobre 1, la derivada de esto es 2 por 8 sobre 2 por x, fijaros, la derivada siguiente sería 3 por x, 8 sobre 3 por x al cuadrado. Entonces, si la sucesión b es la sucesión de los coeficientes de la derivada de la derecha, por tanto la función generatriz es la derivada de la función 1 más x elevado a 8, así que b es la derivada de 8 por 1 más x elevado a 7, es la derivada de 1 más x elevado a 8, que es la que me genera dicha sucesión. Vamos con la de 1 menos 1, 1 menos 1, 1. Bien, la de 1 menos 1, 1 menos 1, 1, alternando 1 con menos 1. Yo conozco la de todos unos, que era la geométrica, que era 1 partido por 1 menos x. Lo recordamos, ¿no? Bien. ¿Cómo paso yo de 1 partido por 1 menos x a 1 partido al cambio de signo 1 más x? Yo voy a demostrar que esta está generada por la función 1 partido por 1 más x, y es, en efecto, 1 partido por 1 más x es 1 menos x. Entonces aplico este hecho, que 1 partido por 1 menos x me genera esta sucesión. Entonces, ahora, ¿qué polinomio sería? Sería el polinomio 1 más x al cuadrado, etcétera. Como ahora aquí el que resta es menos x, sería 1 menos x al cuadrado, es decir, todos los x ahora se transforman en menos x, pero las potencias pares se transforman en positivas y las impares en negativas, por lo tanto me va a quedar esto. Y esto me queda 1 menos 1 más 1 menos 1 más 1, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya queda demostrado que esta función 1 partido por 1 más x me genera la sucesión 1 menos 1, 1 menos 1 menos 1. Bien, la d ya lo hemos explicado, que a partir de la 1 partido por 1 menos x se desplazaban multiplicando por potencias de x como tantos ceros indicaba al principio, es decir, que la d sería x al cubo partido por 1 menos x. Esto ya no lo
Lo explico porque si yo multiplico x al cubo por 1 menos x, como 1 partido por 1 menos x era 1, 1, 1, x, al multiplicar por x menos 1, la función sería x al cubo, empezaría en x al cubo, el polinomio x al cubo más x a la cuarta más x a la quinta, por lo tanto, los primeros términos del grado 0, 1 y 2 serían ceros. El grado 0, grado 1, grado 2 ceros y el resto unos. Vale, entonces esta es la función que lo genera. La 0, 0, 6 menos 6, 6 menos 6. Bueno, pues aquí tenemos la 0 muy parecida a la 0, 0 a partir de esta, de la 0, 0, 0, 1, 1, 1. Los 6, ¿cómo los obtenemos? Multiplicando la función por 6, porque aquí al multiplicar por 6, aquí sería 0, 0, 0, 6, 6, 6. Y la alternancia de signos la hacemos con el más x, con el 1 más x. Entonces aquí en vez de 1 menos x sería 1 más x. Por lo tanto, combinando todo lo anterior, la E sería 6x al cubo partido por 1 más x. Aquí hay un error también, es más x para la alternancia de los signos. Aquí está. Bueno, entonces aquí, para que sea correcto, aquí sería más 6. Es decir, 6x al cubo partido por 1 menos x genera 0, 0, 0, 6, 6, 6. Y la alternancia de signos se genera cuando cambiamos este menos por este más. Esto es correcto. Aquí repito que aquí es más. Lo demás está correcto. Vamos con la función f. La 1, 0, 1, 0, 1, 0. Bueno, la función f, aquí hago truquillos algebraicos, lógicamente, tengo que recurrir al conocimiento que tengo y está claro que esta sucesión la tengo sumando estas dos sucesiones. Eso es obvio, ¿no? Si yo sumo 1 más 1 me queda 2, 1 menos 1, 0. Tengo los ceros y en el resto me quedan 2. Al final el resultado lo divido por 2 y ya tengo la función, ya tengo la sucesión, perdón, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Es decir, que obtendría esto, al sumar estas dos obtendría esto y divido por 2 y obtendría la función que estoy buscando. Como esta sucesión es generada por 1 partido por 1 menos x, aquí la tengo, y esta es generada por 1 partido por 1 más x, que fue lo que vi antes, pues lo que tengo que hacer es sumarlas y dividir por 2. Yo tengo la función que me genera 1, 0, 1, 0, 1, 0. Al sumarlas y dividir por 2, haciendo operaciones, obtengo la función 1 partido por 1 menos x al cuadrado. Y yo tendría que sería la función generatriz de la sucesión 1, 0, 1, 0, 1, 0. Vamos a la función g. La función g, pues vamos a hacer lo siguiente. Partimos de la función que me generaría, le voy a llamar g de x a la función que estoy buscando, que me genera este polinomio, ¿no? 1 más 2x más 4x al cuadrado, etcétera, etcétera. Lo que voy a hacer ahora es el siguiente truquillo. Voy a multiplicar por menos 2 la función g de x y me queda a la izquierda por menos 2x, perdón, y me queda menos 2x g de x. Al multiplicar 1 por menos 2x al multiplicar 2 por x por menos 2x es menos 4x al cuadrado, y así sucesivamente. Entonces observa que me van dando los mismos valores que en el numerador, pero cambiados de signo. Entonces, si yo ahora sumo estas dos expresiones, si las sumo, aquí me queda g de x menos 2x g de x, que es lo mismo que g de x, que sacándole factor común, multiplica a 1 menos 2x. A la izquierda, al sumar, me queda esto. Y al sumarlo de la derecha, me queda el 1, que está aquí solo. El 2x se va con el menos 2x, el 4x con el menos 4x al cuadrado, es decir, todos los demás se van y solo me queda el 1. Así que esto es igual a 1. Desde aquí despejo g de x, y g de x es 1 partido por 1 menos 2x. Ya he encontrado la función g de x, cuya expansión es este polinomio. Entonces ya está resuelto el ejercicio g. Y por último vamos con el ejercicio h. El ejercicio h tiene un desplazamiento en dos posiciones en los primeros términos, por lo tanto, y son cuadrados. Cuadrados también era g. Entonces, y aquí son a cuadrado, a al cubo con a distinto de 0. El cuadrado del g era el cuadrado de 2 y el 2 me aparece multiplicando a la x. Por lo tanto, el a me va a aparecer multiplicando a la x. ¿Y cómo cómo desplazo estos dos valores? Pues multiplicando por x al cuadrado. Eso ya lo vimos, ¿no? Así que la función h es x al cuadrado partido por 1 menos ax, razonándolo a partir del g y a partir del desplazamiento de los dos ceros. Bueno, pues esto es el ejercicio resuelto. Vamos a ver otro, que ahora es al revés. Me dan las funciones y me piden que determine la sucesión generada.
Bueno, para ver la sucesión generada lo vamos a hacer de la siguiente manera. El caso A, vamos con el caso A. El caso A es el binomio, el cubo de un binomio. Entonces aquí podemos utilizar el binomio de Newton. Si desarrollamos por el binomio de Newton esto, me queda 3 sobre i por 2x elevado a i por menos 3 elevado a 3 menos i. Bien, esto lo sabemos, ¿no? Bueno, entonces vamos a quitar los coeficientes, vamos a agrupar lo que son coeficientes reales y vamos a dejar las x a la derecha. Sería, los coeficientes me vienen generados por los valores de i. Cuando i vale 0, tengo el término independiente, el coeficiente de grado 0. Y el coeficiente de grado 0 es 3 sobre 0 por 2 elevado a 0 por menos 3 elevado a 3. Menos 3 elevado a 3 es menos 27 y el resto es 1, por eso que me da menos 27. Para i igual a 1, ¿qué coeficiente tengo? Sería 3 sobre 1, que es 3, y aquí es 3, aquí es elevado a 2, 3 menos 1, 2, menos 3 al cuadrado, 9, 9 por 1, y 2 elevado a 1 es 18, si no me equivoco. No, perdón, me he equivocado. A ver, 3 sobre 1 es 3, 2 elevado a 1, 2, correcto, y menos 3 elevado a 2 más 9, correcto, 6 por 9, 54, vale. Para i igual a 2, para i igual a 2 teníamos 3 sobre 2, a ver, 3 sobre 2, que es 3. 2 al cuadrado, que es 4, y menos 3 elevado a 1, que es menos 3. Este producto me da menos 36. Y para i igual a 3, que sería el último, el coeficiente es 3 sobre 3, que es 1, 2 elevado a 3, que es 8, y menos 3 elevado a 0, que es 1, que daría 8. Y ya no hay más, los demás serían 0, por tanto la sucesión que me genera es menos 27, 54, menos 36 y 8. Aquí la tengo. Y luego, bueno, el resto evidentemente ceros. Otra forma de hacerlo para conocer la expansión de esta función es utilizando las derivadas sucesivas, porque sabemos que el primer término de la sucesión es la imagen en 0. El segundo es la derivada en 0 partido por 1 factorial. Aquí la segunda derivada en 0 partido por 2 factorial. Tercera derivada en 0 partido por 3 factorial. Y veremos que efectivamente esos valores me dan menos 27, 50, menos 36 y 8. Así que vamos a hacerlo también. 2x menos 3 elevado al cubo. Hacemos la primera derivada. Ya no me paro en explicar la primera derivada, ¿eh? Aquí la tengo. Hacemos la segunda derivada y la tercera derivada. Cuarta derivada, ya a partir de la cuarta derivada es 0, porque esto es una constante y todas son 0 a partir de n igual a 4. Y ahora sustituimos por 0. F' de 0 es menos 27, F segunda de 0 es 54, F tercera de 0 es 40, F tercera de 0 es menos 72, aquí perdón, F segunda sí de 0 es menos 72, y F tercera de 0 es 48. Y las divido por n factorial, es decir, f de 0 partido por 0 factorial, ¿quién es? 0 factorial es 1, entonces es menos 27, ese sería el primer coeficiente. El siguiente, 54 partido por 1 factorial, el siguiente, menos 72 partido por 2 factorial, el siguiente, 48 partido por 3 factorial y 0 en el resto, y esto me da menos 27, 54, menos 36 y 8, que es la sucesión. Es decir, dos formas de hacerlo. Bien desarrollando el binomio de Newton y viendo los coeficientes de grado 0, 1, 2, 3 y 3, o bien calculando las derivadas sucesivas por lo del polinomio de Malauri que explicamos al principio. Bueno, vamos con el apartado B. El apartado B, vamos a ver cuál genera. Bueno, pues esta ya es de las que conocemos, porque 1 partido por 1 menos x generaba la sucesión 1, 1, 1 constante, y x a la cuarta lo que hacía era desplazar los 4 primeros unos, convirtiéndolos en 0. Así que la sucesión es la 0, 0, 0, 0 con 4 ceros, y a partir de ahí el 1. Otra forma de hacerlo también es con los polinomios, como lo tengo hecho aquí. X a la cuarta partido por 1 menos x es x a la cuarta por 1 menos x. X a la cuarta 1 partido por 1 menos x era 1 más x al cuadrado. Al multiplicar por x a la cuarta me queda este polinomio. Y este polinomio, el coeficiente de grado 0 es 0, el de grado 1 es 0, el de grado 2 es 0, el de grado 3 es 0, hasta llegar al de grado 4 que es 1. Es decir, también escribir el polinomio y ver cuál es la sucesión. Bueno, fácil. El 1 partido por 1 más 3x. También vimos que el 1 partido por 1 más 3x se puede hacer, a ver, lo vamos a hacer aquí, el c es x al cubo por 1 menos x al cuadrado. Bien,
Esto es x al cubo partido por 1 menos x al cuadrado. 1 menos x al cuadrado vimos que me generaba la sucesión 1, 0, 1, 0, 1, 0, quiero recordar. Entonces, si me genera la sucesión 1, 0, 1, 0, 1, 0, el polinomio es 1 más x al cuadrado más x a la cuarta, etcétera, etcétera. Al multiplicarlo por x al cubo, obtengo x al cubo más x a la quinta más x a la séptima. ¿Y esto qué sucesión es? Pues para el término independiente, 0, para el término 1, 0, para el término 2, 0, para el término 3, 1. O sea, 0, 0, 0, 1. Y ahora vamos alternando ceros y unos. Porque para x a la cuarta sería 0, para x a la quinta sería 1, para x a la sexta sería 0. Aquí la tengo. Es esta sucesión. Vamos con la de 1 partido por 1 más 3x. 1 partido por 1 más 3x, como sabíamos que 1 partido por 1 más x era la sucesión 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1 es esta. Cuando ahora en vez de x ponemos 3x, sustituimos por 3x la x y me queda menos 3x, 3x al cuadrado, menos 3x elevado al cubo, y al hacer el desarrollo me va a quedar esto. Entonces los coeficientes son menos 3 más 3 al cuadrado, menos 3 al cubo, es decir, que me queda esta sucesión, menos 3 elevado a n. Esta es la sucesión. Bien, 1 partido por 3 menos x. La 1 partido por 3 menos x la podemos hacer por derivadas. Si no la sabemos hacer de otra forma, por derivadas. Por derivadas la convertimos en la potencia, 3 menos x elevado a menos 1, y hacemos la primera derivada, hacemos la segunda derivada y hacemos la tercera derivada, y deducimos que la enésima derivada viene expresada por esta expresión. Al dividir por n factorial se va con esta n factorial, y por lo tanto me queda que esto es 3 menos n menos 1, y las n factoriales se van, y esa sería la sucesión que me genera. Otra forma de hacerlo, si no lo queremos hacer por derivadas, también utilizando lo siguiente truquillo algebraico, dividiendo el numerador y el denominador por 3, me queda 1/3 en el numerador y me queda 1 menos x partido por 3 en el denominador, y el 1 menos x partido por 3 lo puedo hacer utilizando la de 1 partido por 1 menos x, que era 1, 1, 1, 1, y entonces quedaría 1 más x al cuadrado, y ahora en vez de sustituir por x lo tendría que sustituir por x tercios, y ahí ya vería que me saldría el desarrollo de esta sucesión. Bueno, y por último la f es muy sencilla. La f es muy sencilla porque es una suma con un polinomio. Entonces yo desarrollo primero el 1 partido por 1 menos x y le sumo el polinomio 3x a la séptima menos 11. 1 partido por 1 menos x es 1 más x al cuadrado más x al cubo, etcétera. Si a esto al polinomio le sumo 3x a la séptima más 11, el término independiente ahora sería 12. Y los demás términos quedan igual, salvo el término en x elevado a 7, que sería 4 x a la séptima, porque sería el x a la séptima de este más 3x a la séptima. Así que al sumar me quedaría esta sucesión que aquí tengo, 12, x al cuadrado, etcétera, y aquí el 4. Eso es lo que cambia. Por tanto, la sucesión que yo estoy buscando sería 12, 1, 1, 1, 1, hasta el grado 6, luego 4, y luego ya sería 1, 1, 1, aquí la tengo. Esa sería la sucesión buscada. Bien, hasta aquí entonces dos formas de trabajar con funciones generatrices, es decir, a partir de la sucesión calcular la función y a partir de la función calcular la sucesión. Cuando la escribimos en forma de polinomios, el polinomio se llama expansión de la función. Bien, pues seguiremos haciendo más ejercicios. A continuación haremos este ejercicio que dice hallar a, b y k, de modo que a más bx elevado a k sea la función generatriz de la sucesión 1, 2 quintos, 12 25 avos, 88 125 avos, etc. Bien, vamos a hacerlo, pese a que sea un binomio elevado a k puede ser cualquier número racional, puede ser entero, pero también puede ser racional. Entonces lo vamos a hacer por las derivadas enésimas, es decir, aplicando el hecho de que la sucesión, los términos de la sucesión, vienen dados por la expresión derivada enésima de 0 partido por n factorial. Esto ya lo vimos sobradamente, ¿no? Bien, que es como se obtienen los términos de la sucesión para que la función f genere dicha sucesión. Así que vamos, por tanto, a hacer en primer lugar
f de 0. ¿Quién es f de 0? Bueno, f de x evidentemente es la función que tenemos, que es a más bx elevado a k. Sustituimos x por 0 y me queda a elevado a k. Para que me dé, eso me tiene que dar 1, que es el primer término de la sucesión. Pensemos que a sub 0 es f de 0 partido por 0 factorial. 0 factorial es 1 y por tanto f de 0 tiene que ser 1. Si f de 0 es 1, a elevado a k es 1. Y si elevado a k es 1, puede ocurrir dos cosas. Que k sea 0, en cuyo caso no nos sirve como solución, porque k igual a 0 sería la función constante 1. Y por tanto me generaría la función, la sucesión 1, 1, 1, 1. Y aquí evidentemente no es esta. O la otra posibilidad es que a sea 1. Entonces, ¿qué es la que voy a tomar? A igual a 1. Alguien puede decir, ¿y si k es par, puede también ser menos 1? Bueno, ciertamente, pero no estamos haciéndolo en general para cualquier valor de k. Así que vamos a considerar el caso más general, que es el caso a igual a 1. Bueno, pues una vez que tenemos a igual a 1, la función se transforma en 1 más bx elevado a k. Y vamos a hacer la primera derivada. La primera derivada, ahora en vez de poner ya la a, voy a poner 1. La primera derivada es el exponente, que es k, por la base, que ahora es 1 más bx, elevado a k menos 1 por la derivada de 1 más bx, que es b. Aquí aparece por b. Bueno, puedo simplificarlo, sería k por b por 1 más bx elevado a k menos 1, y al sustituir la x por 0, me queda este paréntesis, me queda 1, 1 elevado a k menos 1 es 1, y aquí me queda k por b. Así que la primera derivada es k en 0 es k por b. Ahora bien, la primera derivada es a su 1, es el término a su 1 de la sucesión, y el término a su 1, recordar que a su 0 era 1, y ahora a su 1 es 2 quintos. Así que b por k es igual a 2 quintos. Bien, ya tenemos esta igualdad. Ahora vamos con la segunda derivada. La segunda derivada es k por k menos 1 por 1 más bx elevado a k menos 2 por b. Como teníamos esta b de antes, queda por b al cuadrado, ¿no? Bueno, al sustituir ahora la x por 0 para obtener la segunda derivada en 0, obtenemos aquí 1 en esta expresión y me queda k por k menos 1 por b cuadrado. Bueno, pongo el b cuadrado delante y me queda esto. Bien. ¿Qué sabemos de f segunda de 0? F segunda de 0 es a su 2 por 2 factorial. Es decir, que es 12 partido por 25 multiplicado por 2 factorial. Aquí está. Y 2 factorial es 2 por 12 partido por 25 es 24 partido por 25. Entonces, aquí me quedaría que b cuadrado k por k menos 1 es 24 partido por 25. Ahora bien, ¿qué hago aquí? Como b por k era 2 quintos, aquí hay un b por k, es b por k, ¿no? B cuadrado por k es b por k. Sería b por 2 quintos, que es el b por k menos 1, igual a 24/25 avos. Bien, a partir de aquí el 5 pasa multiplicando, por tanto se simplifica con el 25, y el 2 pasa dividiendo y se simplifica con el 24, quedándome esta igualdad, que b por k menos 1 es igual a 12 quintos. Ahora bien, este producto es b por k menos b. B por k menos b es 12 quintos, pero b por k era 2 quintos, y b por k lo sustituyo aquí, y entonces me quedaría que 2 quintos menos b es igual a 12 quintos, de donde despejo b, y b es igual a menos 2, despejándolo de esta igualdad. B es igual a menos 2. Ya tengo el valor de a, ya tengo el valor de b. Bueno, me falta k, pero k ya lo despejo de que el hecho de que b por k sea igual a 2 quintos, y b por k es igual a 2 quintos, y b es menos 2, entonces es que k es igual a menos 1 quinto, ¿no? Al sustituir b aquí por menos 2, el menos 2 con este 2 se simplifican y aquí queda menos 1, k igual a menos 1 quinto. Así que el exponente efectivamente, para que me dé esto, era menos 1 quinto. Por tanto, la función que yo estoy buscando es la función es esta, y esta función es la función generatriz de esta sucesión aquí indicada. Fijaros que el dato 88-125 no lo necesitamos, pero si queremos lo podemos utilizar como comprobación haciendo la tercera derivada y comprobando que la tercera derivada es 3 factorial multiplicado por 88 partido por 125. Si ocurre eso, aquí está, la tercera derivada la despejaría de aquí, sería 3 factorial por a su 3, y a su 3 es 88 por 125. Si me da eso, el resultado pues exactamente es correcto. Y el hecho es que me va a dar, ya lo he comprobado yo y efectivamente así es. Pasamos a otro ejercicio y este va a ser el último que hagamos en este vídeo.
de hallar los 5 primeros términos de las siguientes expansiones. Bueno, aquí se refiere a estudiar los 5 primeros términos del polinomio de Malaurin de esta función, o lo que es lo mismo, los 5 primeros términos de la sucesión que generan estas funciones. Voy con la primera y la voy a hacer también utilizando el hecho de que los términos generales de la sucesión son las derivadas enésimas en cero partido por n factorial. Como son potencias, son fáciles de derivar, así que empezamos con la función y primer término f de 0, ¿no? A sub 0 es f de 0 partido por 0 factorial, partido por 1, entonces es f de 0, así que f de 0 sustituimos x por 0 y me queda 1 elevado a 1/3, 1 elevado a 1/3 evidentemente es 1, así que a sub 0 igual a 1, ya tengo el primer término. El segundo término hay que hacer la primera derivada, la derivada de una potencia, ya no me paro a explicarla, al sustituirla en 0 me da 2/3. Como el as1, que es el siguiente término que estoy buscando de la sucesión, es la derivada en 0 partido por 1 factorial, como 1 factorial es 1, me coincide f' de 0, me coincide con as1, así que as1 es 2/3. Pasamos a la segunda derivada. La segunda derivada me da esta expresión, que al sustituirla por 0, me queda menos 8 novenos. Ahora bien, el término a su 2, que es el que estoy buscando, ahora a su 2 es la segunda derivada partido por 2 factorial. Aquí hay que tener cuidado porque ahora ya hay que dividir por un número distinto de 1. En este caso 2 factorial, que es 2. Así que a su 2 va a ser menos 8 novenos entre 2. Menos 8 novenos entre 2 es menos 4 novenos. Aquí tengo el 2 factorial, 8 entre 2 es 4, menos 4 novenos. Eso sería a su 2. Y pasamos a la tercera derivada. La tercera derivada es esta, que sustituyéndola en 0 me queda 80/27 avos, y para hallar a su 3 hay que dividir esto entre 3 factorial, que es 6. Dividir entre 3 factorial, 80/27 avos entre 3 factorial, me queda esto, que haciendo ya la cuenta correspondiente es 40 partido por 81. Y por último, el quinto término es a su 4, que viene determinado por la cuarta derivada, que al sustituirla en 0 me queda menos 1280 partido por 81, y a su 4 es 1280 partido por 81 dividido entre 4 factorial, que esto me da finalmente menos 160 partido por 243. Bien, entonces la expansión de la función del apartado A viene determinado por este polinomio de grado 4, que son los primeros cinco primeros coeficientes, aquí lo tengo. Y para que veáis si la aproximación es buena o es mala en el entorno del 0 para grado 4, voy a dibujar ambas, voy a dibujar la función y voy a dibujar el polinomio para que lo comprobéis. Y aquí lo tengo dibujado. La función es la rama verde y el polinomio es la rama azul, entre menos 1 y 1,5 aproximadamente el dibujo. Veis que es una aproximación relativamente en un entorno de 0 que va entre menos 0,5 y 0,5. La aproximación es bastante buena, ¿no?, para grado 4. Evidentemente, si aumentamos el grado, pues seguramente el intervalo de convergencia seguramente crecerá, pero bueno, en principio vemos que efectivamente me coinciden, ¿no? Y vamos entonces con el apartado B, 2 menos x elevado a un cuarto. Pues es exactamente igual, lo único que tenemos que hacerlo en primer lugar es quién es f de 0. f de 0 es sustituir x por 0 en la función, que sería 2 elevado a un cuarto, así que f de 0 es la raíz cuarta de 2, 2 elevado a un cuarto es la raíz cuarta de 2, y esto coincide con a sub 0. Vamos haciendo las derivadas. Primera derivada, sustituimos en 0, y me queda menos un cuarto raíz cuarta de un octavo. Bueno, pues coincide con a sub 1. Vamos con la segunda derivada, me queda la segunda derivada en 0, me queda esto, que ahora hay que dividir, para hallar a sub 2 hay que dividir por 2 factorial. 2 factorial es 2 por 16, 32, y aquí un 2 me sale de la raíz cuarta, multiplicando y me quedaría 64. Creo que me queda entonces que a sub 2, a ver si, aquí no sé si hay un error, a ver, aquí 2 elevado a 7, me sale un 2, me queda 32, 2 por 16, 32. Pero para hallar a su 2 hay que dividir todo esto por 2 factorial, entonces aquí sería 64. Bueno, hay un error aquí que ahora seguramente lo vaya arrastrando, aquí 64. Seguimos,
Haciendo la derivada sustituimos, me queda menos 21 64avos. A su 3 aquí saldrían 2 veces 11 entre 4 2, 2 veces 2 sería 4, 4 por 64 256, y habría que dividir por 3 factorial. Aquí me falta dividir por 2 factorial, aquí me falta dividir por 3 factorial, y aquí finalmente seguramente me faltará dividir por 4 factorial. Bueno, no sé, aquí no sé si estará hecho. 2 elevado a 15, me salen fuera 15 entre 4 a 3, 3, 2, 2 al cubo, 8. Aquí, sin embargo, este parece que está ya dividido por 4 factorial. Bueno, hay que revisar estas operaciones aquí, no dejan de ser operaciones sencillas, ya vimos como hicimos el anterior, y aquí tratando luego de dibujar las expansiones me salen estas, me sale la recta roja, es la función 2 menos x elevado a un cuarto, y la gráfica de la función azul es la aproximación por el polinomio de Maud-Laurent de grado 4 con estos coeficientes. Bueno, y hasta aquí el tema inicial de funciones generatrices. Seguiremos con ellas en sus aplicaciones al desarrollo de potencias y también para el desarrollo de ejercicios de combinatoria. Hasta el próximo vídeo, amigos.